La palabra de Dios dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hola familia Pieva y a todos los que se están conectando con nosotros para este culto. Gracias a Dios podemos tener un culto más, participar de estas alabanzas y escuchar la palabra de Dios. El pastor Tito Lirio nos va a estar trayendo el mensaje de Hechos capítulo 9 y haciendo un desafío, un llamado para cada uno de nosotros para trabajar en la obra. Pero antes de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, queremos tener un tiempo de alabanzas y queremos orar y entregar a Dios este culto. Yo te invito ahí donde tú estás, que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos y oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por un día más que nos das. Gracias Señor por una oportunidad más de poder escuchar tu palabra, Señor, este privilegio que tenemos de escuchar tu palabra y entregarte esta alabanza, Señor. Y oramos, Señor, que tú estés obrando en nosotros al escuchar tu palabra, al cantarte estas alabanzas, al leer y escuchar tu palabra leída, Señor, y al orar que tu Espíritu Santo esté obrando, se esté moviendo en el lugar donde cada uno de nosotros estamos. Y Señor, queremos entregarte este culto, queremos Señor entregarte nuestras vidas y queremos entregarte también todo lo que vamos a estar haciendo en este día, Señor. Que tú nos guíes, que tú nos dirijas y tú obres en nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, por nuestra iglesia, oramos por cada una de las personas que se están conectando y escuchando y mirándonos, Señor. Oramos, Señor, por sus vidas y que tú estés obrando en cada hogar, Señor. También te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Límpianos, Señor, de todo lo que no te agrada y ayúdanos a crecer en tu gracia y en tu Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Les invitamos a alabar a nuestro Dios pensando en estas palabras desde sus casas. Aunque se traspasen los montes a la La lectura se encuentra en Isaías 25:1 y dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza.
Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están viendo, que nos están escuchando. Damos inicio hoy, este día que el Señor ha regalado, día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al culto donde vamos a estar glorificando el nombre de Dios, adorando, orando también y escuchando la voz de Dios, que es lo que Dios tiene preparado para nosotros, para la iglesia de Cristo hoy. Y vamos a comenzar con una oración, vamos a pedir al Señor su dirección. Bendito Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo. Reconocemos que somos pequeños, inútiles, incapaces, que necesitamos de ti, Padre Santo, para hacer tu obra. Necesitamos de ti, oh Dios. Y te pedimos perdón porque no estamos haciendo las cosas como tú quieres que hagamos. Perdónanos como iglesia de Jesucristo y ayúdanos en este día al escuchar tu palabra, para que podamos escucharla, retener en nuestros corazones y tomar acciones para que podamos así obedecerte y servirte de la manera correcta, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas, que tu Espíritu Santo les esté hablando, que nos hable a cada uno de los que estamos escuchando y viendo este video, que sea para tu gloria, que sea para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos, oh Dios eterno. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado el domingo pasado la lección que tenía que ver, las prédicas sobre el mensaje de Jesús a las 7 iglesias del Asia Menor. Y hoy queremos hablar sobre algo también muy importante para la iglesia, que es las misiones. ¿Qué es la misión? Es aquello que Dios nos mandó que hagamos como iglesia. La iglesia de Jesucristo está aquí en la tierra con un propósito. El propósito es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios significa entrar dentro de los planes de Dios y que la iglesia cumpla la misión por la cual Dios creó, por la cual Jesucristo estableció su iglesia. La iglesia es la creación de Dios. La iglesia es lo que Dios inventó, si podemos decirlo así, para alcanzar a las naciones de la tierra con su palabra. Y nosotros, la iglesia, somos el instrumento que Dios quiere usar para cumplir su propósito en todas las naciones, en todo el orbe del planeta. Y hermanos, queremos hablar un poquito sobre eso. Y quiero hablar, ya que Pablo para mí es un modelo de misiones. Pablo es uno de los más grandes misioneros que hemos tenido, el que inició las misiones propiamente dichas. Y podemos mirar hoy en día el fruto, el resultado del trabajo de Pablo es conocido mundialmente, porque fue él que alcanzó prácticamente todo el mundo conocido de su época con su predicación. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que hacer lo mismo? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo tiene que preocuparse por cumplir esa misión también? Hermano, existe hoy en día una gran necesidad. El mundo necesita de esperanza. El mundo necesita escuchar una voz que le diga que Dios está en el control. Alguien que les hable de Jesucristo, alguien que les hable la buena noticia de que existe un Dios, que fuimos creados para servir a Dios, que fuimos creados con un propósito. Hay mucha gente que no encuentra propósito en la vida. Alcanzan todo lo que el hombre puede anhelar, que es poder, fama, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final se dan cuenta que eso no es todo en la vida. Y muchos terminan quitándose su propia vida. ¿Por qué? Porque no le hayan sentido a la vida. Es que, amigos y hermanos,
La vida sin Dios no tiene sentido. ¿Y quién les va a predicar a la gente? ¿Quién les va a hablar a la gente de ese mensaje maravilloso que tenemos nosotros? Somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos responsables delante de Dios. Y un día vamos a dar cuenta delante de Dios de qué hemos hecho con esa semilla de la palabra de Dios que teníamos que haber sembrado y quizás no lo hemos hecho. Si el mundo está así, es porque hay gente que sembró la palabra de Dios, pero también hay gente que no obedeció el llamado de Dios. Y vamos a mirar un poquito lo que nos dice Lucas 10:2. Estando Jesús con sus discípulos, hay una gran verdad que quiero hablar, que es que la iglesia está llamada a orar, a buscar a Dios en oración. ¿Para qué? Para que Dios llame a más obreros para su mies. Dios quiere que oremos. Dios quiere que intercedamos, que clamemos, que busquemos, que Dios envíe más obreros a su mies. Dice Lucas 10:2, Jesucristo le dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué el Señor Jesús nos pide que hagamos esto? Es que es así como funciona la iglesia de Jesucristo en el mundo de Dios. El reino de Dios funciona de esa manera. Y Jesús nos dio el secreto para que se levanten más siervos y más siervas para servir en su reino. El mundo es como un campo. Es como un campo que ya ha sido sembrado, que hay gente que está con hambre de Dios y falta personas, falta obreros que vayan a recoger la cosecha. Hace falta cosechadores, hace falta también sembradores, pero hace falta obreros que hagan ambas cosas, tanto sembrar la palabra de Dios como cosechar la palabra de Dios. Y falta obreros, dice el Señor Jesús. Rogad al Señor la mies que envíe obreros a su mies, porque el campo es inmenso, es extenso y hay pocos obreros. Pero también quiero decirle por qué es necesario que oremos. Porque si el Señor no mueve el corazón de los hombres, nadie va a mover ese corazón. Dios es el que llama. Ese es otro punto. El llamado de Dios. El punto 2, que Dios es el que llama. Yo no puedo decidir por mí mismo, yo voy a hacer esto por el Señor si Dios no me ha llamado. A lo mejor Dios no quiere que yo vaya a las misiones. A lo mejor Dios quiere que yo apoye las misiones, que yo sea un empresario exitoso, que yo tenga éxito en mi profesión, no importa cuál profesión, cuál oficio tenga, pero que a lo mejor Dios quiere que tú estés aquí en la iglesia local, intercediendo, orando, apoyando en oración, apoyando económicamente a los obreros que Dios tiene en diferentes partes del mundo. Entonces, hermanos, no a todos Dios llama, pero a los que llama, Dios quiere que la iglesia esté detrás. Los obreros no son los misioneros, los obreros no son llaneros solitarios. Necesitan una iglesia que les apoye y les apoye de veras. Por eso el llamado de Dios es importante. Juan 15:16 dice, Jesucristo dice a sus discípulos y a todos aquellos a quienes Él escogió, dice: no me llamasteis vosotros, o no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué tremenda promesa de Dios y también qué hermosa declaración que Jesús le da a sus discípulos. Jesús fue el que escogió a cada uno de sus discípulos. Ninguno de ellos se autoescogió. Es porque en los planes, en los propósitos de Dios estaba así, dispuesto.
Así hoy en día también Dios espera que nosotros como iglesia de Jesucristo oremos, ayunemos y busquemos la dirección de Dios para que Dios nos muestre las personas que Dios quiere enviar al campo misionero o que Dios quiere que sirvan en su comunidad local o ya sea en su Jerusalén, en su Samaria o en su Judea, para servir en su ciudad, en su provincia o en su país o también en el extranjero. Dios está buscando personas así y que quiere que nosotros estemos ayudándole al Señor en oración. Dice también Hechos 9:15, cuando Saulo de Tarso, que es el hombre del cual estamos hablando, este hombre era un perseguidor de la iglesia. La iglesia de aquel tiempo del primer siglo tenía miedo, tenía terror de este hombre. Saulo era el hombre que acosaba a los cristianos y tenía autoridad para hacerlo. Tenía una carta de recomendación de parte de los sacerdotes, los que tenían autoridad en Israel, para aprender a los cristianos y torturarlos y meterlos presos. Y Saulo de Tarso probablemente estuvo allí presente, quizás en el momento en que Esteban, el primer mártir, estaba siendo apedreado y muerto por su fe en Jesucristo. Yo creo que Dios tenía ya preparado ese plan maravilloso de usar a un hombre enemigo de Jesucristo para hacer algo maravilloso. Y aquí le dice en Hechos 9:15, le dice a Ananías, Ananías se resistía a irse junto a Saulo, que había visto a Dios y se había quedado ciego al ver la gloria de Dios, la luz. No vio a Dios, pero vio una luz tan intensa, más intensa que el sol. No vamos a leer ese texto porque es un poquito largo, pero tuvo un encuentro con Jesucristo de tal manera que él quedó ciego. Y Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y al final él entregó su vida al Señor Jesucristo y le dijo a Ananías, vete. Él está en la ciudad, en esta misma ciudad, vete en tal casa, allí le vas a encontrar a Saulo. Él ahora ya es también hijo de Dios. Y quiero que vayas y ores por él para que yo pueda devolverle la vista. Le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Estaba escrito en la mente de Dios lo que Dios iba a hacer a través de este hombre que no era nada bueno, era un hombre terrible, Saulo. Y Dios le cambió su nombre. Ya no iba a ser Saulo, iba a ser Pablo. Dios le dio un nuevo nombre. Evidentemente los nombres también representan algo viejo, algo pasado. Ese Saulo quedó atrás, ya murió, ahora él es Pablo. Pero Dios es el que lo llamó y Dios lo llamó con un propósito. Imagínense ser el más grande de los misioneros que Dios estaba levantando. Y Dios también le dijo a Ananías: no solamente yo le voy a llevar para hacer cosas maravillosas a través de él, sino yo le voy a mostrar, dice el siguiente versículo 16, lo que tiene que sufrir por causa mía. No es un llamado para cobardes. Dice el Señor Jesús: el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser, no es digno de mí. La cruz representa ciertamente dolor, sufrimiento. Sufrimiento puede ser físico, puede ser el sufrimiento de dejar tu país, el sufrimiento de dejar tu familia, el sufrimiento de dejar tu cultura, tu comida, todo aquello en el cual creciste. Y también significa renunciar a ti mismo, a tus propios anhelos y deseos, y decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo, así como Pablo dice, ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí, vive Cristo en mí. Ya no hago lo que yo quiero, sino voy a hacer todo lo que Dios
quiere que yo haga. Ese es el llamado de Dios, no solamente para, en este caso, Saulo, sino para cada hombre y mujer de Dios. Dios espera hombres que estén dispuestos a dejarlo todo por su causa, por amor a Dios, por amor a aquel que se entregó por nosotros. Dice en Filipenses, y bajó del cielo, renunció a su gloria, a toda su majestad, siendo Dios del universo, el todopoderoso, el más bello de los bellos, el rey de reyes, descendió a la tierra. ¿Para qué? Para buscarnos y salvarnos. ¿Qué hubiese sido nosotros si Jesús no hubiese venido a la tierra a salvarnos? ¿Y qué hubiese sido de la China si no hubiese misioneros que hubiesen ido a predicar en la China o en el África o en distintas partes del mundo, aquí en Sudamérica? Nosotros somos fruto de misioneros que vinieron y predicaron el Evangelio de Jesucristo. Si ellos no hubiesen venido aquí en nuestro país, quizás nosotros, nuestro destino eterno sería un lugar de condenación eterna. Así que, hermanos, el Señor nos está buscando. El Señor está buscando una iglesia que entienda lo que Él quiere que nosotros también hagamos. Entonces aquí vemos que Dios es el que llama, y Dios puede llamar a cualquiera, como diríamos, cualquier persona, un criminal o un perseguidor de la iglesia o lo que sea. Dios levanta a cualquier persona. Lo levantó a Mateo, que fue uno de los discípulos de Jesús. Era un hombre despreciable en toda Israel porque era un recaudador de impuestos. Era un hombre considerado traidor para su país. Así que Dios puede levantar de donde sea para sus siervos. Punto 3, hermano. Dios espera también la obediencia de los que Él llama. No solo es suficiente que la iglesia ore, que Dios envíe más obreros para su mies y que Dios llame. Cuando Dios escucha nuestra oración, cuando la iglesia verdaderamente ora y clama a Dios por obreros, puede ser pastores, puede ser evangelistas, puede ser discipuladores, puede ser maestros para la escuela dominical, puede ser ministerio evangelístico de niños, trabajo en las comunidades, trabajo en barrios humildes, trabajo con drogadictos, puede ser trabajo en la cárcel. Las misiones no es solamente quizás pensar en otro país, pero hay lugares y hay tipo de gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Y hay personas que tienen un quebrantamiento por trabajar con cierto tipo de personas. Y si Dios ha puesto ese quebrantamiento en tu corazón, lo que tienes que hacer es decirle al Señor Jesús, heme aquí. Y heme aquí significa, Señor, yo quiero trabajar con este grupo de personas. Yo quiero dedicar mi vida a hacer un ministerio para servir a los drogadictos, a los que están presos en la cárcel, o un ministerio en los hospitales, o un ministerio en los que tienen cáncer, o un ministerio con diferentes tipos de personas. El Señor tiene amplios ministerios para su iglesia. No podemos limitarnos a pensar que nosotros solo podemos servir a Dios en la iglesia. Es al contrario. Nosotros nos hemos vuelto egoístas y pensando que Dios solamente quiere que sirvamos acá, aquí en medio nuestro. Es muy lindo estar entre nosotros, pero Dios quiere que vayamos. Dios nos capacita y luego nos envía. No todos son llamados a ser misioneros, pero sí todos somos llamados a predicar del nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo también, Mateo 28, 19, 20, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Naciones significa etnias. Viene la palabra etnia, que quiere decir grupos con ciertas características bien definibles, cultura propia, idioma, dialectos, que tengan un estilo de vida, una cosmovisión propia de las cosas. Y hoy en día se habla de pequeños grupos también que existen dentro de las ciudades. Son pequeños grupos que también la iglesia puede alcanzar. He conocido una iglesia en Curitiba que trabaja con los gitanos y hace un ministerio con gitanos.
Y es tremendo. Ellos están haciendo misiones con un grupo que tiene su propia cultura. Ellos tienen también su dialecto. Ellos han venido, no sé de qué país, dicen de Rumania o de otros países, pero tienen una característica. Y ellos necesitan personas que estén dispuestos a rebajarse, a ponerse al nivel de esa gente para poder ganarles para Cristo. Dice que para hablarle a un niño y tener empatía con un niño, tenemos que agacharnos y bajar a ese nivel. Si no estamos dispuestos a bajarnos a ese nivel, es difícil que el otro nos entienda. Hay que hablar el mismo idioma, como se dice. No es solamente el dialecto o el idioma. Cuando uno dice hablar el mismo idioma, quiere decir también entender la manera como ellos piensan y entrar en su cultura y ver la comida de ellos y ver cómo ellos piensan, que ellos piensan de esto, de aquello, de lo otro. Y de esa manera ganarles con nuestro amor, con nuestro testimonio, con la palabra. Entonces, hermanos, ese es el llamado del Señor para la iglesia de Jesucristo. Y Dios espera, como hemos dicho, que como iglesia seamos obedientes a este llamado. Este llamado de orar, este llamado de ver ese resultado. Porque si oramos, hermanos, vamos a ver los resultados, vamos a ver que Dios llama a las personas. Y vamos a tener que obedecer. Si yo quiero, Señor, hágase tu voluntad, decimos en el Padre Nuestro. Yo quiero, Señor, que se haga tu voluntad. Y bueno, si oramos que se haga su voluntad, esta es su voluntad. Que oremos, que busquemos hacer su voluntad, que busquemos cumplir la misión de Cristo. Dice Hechos 16, 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, dice. Y un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Qué lindo, ¿eh? Él vio la visión, escuchó ese llamado del varón macedonio, inmediatamente, dice, se dispuso a obedecer ese llamado. Ese llamado puede ser el llamado del varón macedonio, puede ser de algún pueblo que Dios está tocando en tu corazón. Tú estás viendo y siendo quebrantado, pero no estás siendo obediente a Dios. Hermanos, Dios se mueve en la medida que nosotros obedecemos. Yo siempre digo que cuando no obedecemos a Dios en hacer esto, no vemos la gloria de Dios, no vemos el mover poderoso de Dios en nuestras vidas y a través de nuestra vida. Los milagros suceden, yo creo en los milagros. Los milagros suceden cuando hacemos lo que a Dios le agrada. Por eso se manifestaban estos poderes en la vida de los apóstoles. Y en mi nombre, dice el Señor Jesús, echaréis fuera demonios. En mi nombre van a hacer que los ciegos vean, que los cojos caminen. Van a hacer milagros, señales, prodigios. En aquel tiempo Dios mostró señales y prodigios al pueblo judío para que crean. En nuestro tiempo, la mejor que la gente entiende de todas las culturas, de todos los pueblos, que todo el mundo entiende la señal del amor. Cuando tú amas a un pueblo de verdad, no siendo hipócrita, sino amando de verdad, teniendo el amor de Cristo por esas personas, vemos y vamos a ver la manifestación del poder de Dios y vamos a ver esa respuesta favorable al mensaje de Jesucristo. El mundo necesita del amor de Dios y nosotros somos el canal para que llegue esa bendición de Dios a esos pueblos, a ese grupo de personas. Puede ser en nuestro país, puede ser en nuestra ciudad, puede ser en otra comunidad, pero quiere usarnos a nosotros como iglesia, y la iglesia tiene que estar dispuesto a apoyar a aquel o aquella persona que tiene este llamado. Aquí vemos entonces cómo Dios le mostró una visión y a través de esta visión Pablo fue a Macedonia, porque él estaba en línea con Dios, él estaba en contacto, él tenía una comunión con Dios
y por eso él podía ver y escuchar lo que Dios quería que él haga. A veces nosotros le decimos al Señor: Señor, yo quiero que vos me hables, que me muestres tu voluntad para mi vida. Pero creo que puede ser que esté bien, pero creo que debiéramos orar: Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Cuando queremos que realmente se haga la voluntad de Dios y estamos dispuestos a obedecerla, entonces el Señor se va a manifestar y nos va a decir lo que Él espera y lo que Él quiere. Y va a aparecer una visión, quizás no una visión como la de Pablo, pero Dios va a poner ese quebrantamiento en tu corazón. Y es eso que Dios pone en tu corazón, es lo que Dios quiere que tú hagas. Y el punto 4, hermanos, la iglesia misionera es una iglesia que ora, es una iglesia también que ora, ayuna y envía a sus misioneros. Hechos 13, del 2 al 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, es decir, los enviaron. ¿Quién le envió a Pablo y a Saulo? Ellos no fueron llaneros solitarios por su propia cuenta. La iglesia fue la que le envió a Pablo y a Bernabé. La iglesia oró por ellos. Previamente el Espíritu Santo les dijo a ellos, ya para confirmar, ya estaba todo dicho, para Dios estaba todo claro en la película, pero Dios necesitaba confirmarle. Y Dios es un Dios que siempre confirma y les dice por medio de su Espíritu Santo: apártenme a Pablo y a Bernabé para este ministerio específico. Dios llama también entonces a personas específicas y usa a la iglesia de Jesucristo para enviar a estos obreros. Yo me imagino, hermano, que la iglesia, acá dice, estuvo orando, estuvo ayunando, no un día, quizás mucho tiempo. Por mucho tiempo estuvieron orando: Señor, queremos que nos muestres qué es tu voluntad, qué es lo que tú quieres que hagamos. Y en el momento que Dios creyó necesario, el momento exacto, Dios les habla y les dice: apártenme a estos dos hombres, porque yo sé que estos hombres van a hacer algo tremendo. Estos hombres van a trastornar el mundo. Así decían los romanos de Pablo, de Bernabé, de los misioneros, de Pedro: estos hombres que trastornan el mundo. Y nosotros los cristianos somos los que tenemos que trastornar, es decir, cambiar lo que está mal, ir y mostrarles la palabra del Señor y decirles: ustedes deben abandonar su pecado y seguir al Dios verdadero. Y eso va a trastornar, sí, va a trastornar comunidades enteras, dentro de la familia. Mucha de esa gente en pueblos musulmanes, cuando un hombre, una mujer se convierte a Jesucristo, hay realmente un trastorno ahí. Molesta, al diablo le molesta, y esa persona es expulsada de su hogar, expulsada a veces de su iglesia, y tiene que huir de su comunidad para que no le perjudiquen o no le maten. Hay una ley no escrita donde dice que si un hijo o un padre entrega su vida al Señor Jesucristo, los mismos familiares, ya sea el papá o el hermano mayor o quien sea, tiene que encargarse de contratar a alguien con dinero para mandar matarle a su hijo o a su padre o a su hermana o a su hermano. ¡Qué terrible! Mandar matar a ese que ha traicionado a la familia y a la religión de ellos. Y así muchos pagan con la muerte. Pero ellos saben a qué se están ateniendo cuando deciden seguir a Jesucristo. No solamente los pueblos árabes, en la India también hay una ley capital prácticamente de muerte para aquellos que entregan su vida al Señor Jesucristo, y las familias o la comunidad se encarga de estas personas que entregan su vida al Señor Jesús, o sea de matarlos o de echarlos. Entonces, hermanos, es así como Dios obra.
Dios obra a través de su iglesia, a través de una iglesia que ora, a través de una iglesia que ayuna, a través de una iglesia que busca hacer su voluntad. Sabemos ya cuál es la voluntad del Señor. Mateo 28, 19 al 20 nos dice: por tanto, vayan y evangelicen, discipulen, hagan discípulos. ¿Dónde? En las naciones, las etnias. Hay una traducción que dice: mientras vayan por el camino, hablen a otros de Jesucristo. Mientras te vas a tu trabajo, o mientras te vas acá, o mientras te vas allá, hacer la obra de Cristo. Hablarle, mostrarle el amor de Cristo, mostrarle tu amor y hablarle de que hay un Señor y Salvador, Jesucristo. Y por último, hermanos, el punto 5, la iglesia sostiene también en oración a sus misioneros, a sus llamados. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración, dice el apóstol Pablo, y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Pablo no estaba solo, hermanos. Pablo tenía iglesias, no una, sino muchas iglesias en Jerusalén y en otras partes que estaban orando por él. Si vemos los resultados es porque hay iglesias que están orando. Tenemos que creer, hermanos, en el poder de la intercesión. Gente que clama, que intercede, que ora. Aunque esté acá en Paraguay y alguien está allá en la China, Dios va a obrar a través de la oración de este hermano que esté en el Paraguay, que está clamando a Dios para que Dios le use a ese hermanito que está allá en la China o en la India o donde sea. Y Dios va a mostrar su poder. Se siente, hermano, cuando las personas están orando por uno. En vez de criticar, tenemos que orar por los hermanos, por las hermanas, por los misioneros, por los evangelistas, por los pastores, para que Dios les use. Cuando está predicando, oramos por ese pastor para que le use y para que toque y quebrante el corazón de las personas. Y no estar mirando con mirada crítica simplemente, sino orando para que Dios le use, para que le salga bien las palabras inclusive. Porque somos humanos y fallamos, y Dios quiere que haya gente intercesora que esté orando por salvación, para quebrantamiento, orando para que se abran las puertas en los campos misioneros, para que este misionero pueda predicar la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo siempre decía en la mayoría de sus cartas: oren por mí, decía. Famoso decimos: pastor, ora por nosotros. Pero Pablo decía: oren por mí y por todo mi equipo, porque Pablo no estaba solo, siempre tenía 1, 2, 3 personas que estaban con él sirviendo también. Y en conclusión, hermanos, ¿qué es lo que Dios espera entonces de la iglesia de Jesucristo hoy? Que no nos durmamos en nuestros laureles, que Dios quiere incomodarnos, Dios quiere sacarnos de nuestra comodidad. Estamos muy cómodos, hermanos. Dios quiere sacarnos de esa comodidad y que busquemos hacer su voluntad. Dios nos llama a cumplir su misión. La iglesia está con un propósito, con una misión aquí en la tierra. Dios quiere que escuchemos y obedezcamos ese mandato. Es un mandato apostólico que Dios entregó a los apóstoles. Pero ese mandato pasa a toda la iglesia de todos los tiempos y tenemos que ser obedientes. Tenemos que extender el evangelio de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, orar y enviar y obedecer el mandato del Señor. Que como iglesia no nos rehusemos a ser parte de esta misión, que no nos rehusemos a escuchar la voz de Dios, que no nos rehusemos a apoyar a los hermanos que tienen este llamado. Tenemos que tener un corazón sensible al Espíritu Santo. Vamos a terminar en este momento con una oración para que el Señor esté obrando en nosotros y verdaderamente su palabra pueda producir frutos porque estamos unidos a Jesucristo. Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Cuando estamos unidos a Él, vamos a ver frutos. Estos frutos que Dios espera de su iglesia. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, queremos confesarte nuestro pecado,
nuestra rebelión, nuestra desobediencia. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo pueda transformarnos, quebrantarnos, y que así también podamos escuchar la voz, como la voz de este varón macedonio que nos esté llamando para ir a tal o cual comunidad, pueblo o nación, para comunicar el mensaje de Jesucristo. Que como iglesia también estemos dispuestos a apoyar, a orar, a interceder. Señor, levanta obreros para tu mies, así como Jesucristo nos enseñó. Te pedimos que tú levantes más obreros, que tú llames a más obreros, porque tú eres el que llama. Y queremos implorarte que de esta tu iglesia local, que también de tu iglesia nacional, de tu iglesia mundial, tú levantes obreros para predicar tu palabra, tanto pastores, evangelistas, maestros, discipuladores, que levantes hombres, mujeres y por qué no niños y jóvenes, adolescentes también, que estén dispuestos a dedicar su tiempo para servir al Señor. Es todo lo que tú pides de nosotros, disposición y obediencia. Señor, gracias te damos porque tu palabra es poderosa para producir frutos y cambios en nuestra vida. Te entregamos todo esto en tus manos, Padre Celestial, y que se haga tu voluntad, y ayúdanos, oh Dios, a obedecerte. Ayúdanos a cumplir la misión de la iglesia de Jesucristo en nuestro tiempo, en nuestra comunidad, ahí donde estemos, Señor, que seamos verdaderamente testigos de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Soñas sin sabor,
escuchado el mensaje que Dios tenía para cada uno de nosotros. Y este es el momento de responder a Dios. Oramos para que el Espíritu Santo de Dios te esté guiando a tomar una decisión de quizás servir a Dios con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades. Hay tantas personas que hoy en día están buscando a Dios. Y quizá Dios te quiera utilizar a ti de una manera especial y de una manera maravillosa para que otras personas puedan llegar a conocer a Dios. Y a ti que estás buscando a Dios y que lo estás mirando, te invito a que te acerques a Dios y te invito a que hagas esta oración con nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias Señor por este culto que pudimos haber participado. Gracias Señor por el mensaje de tu palabra que nos habla, nos anima. Y oramos Señor que tu Espíritu Santo se esté moviendo en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hogares, Señor. Y oramos, Señor, para que tú nos utilices para alcanzar a más personas, para que más personas puedan conocerte, conocer tu amor, Señor. Y oramos también, Señor, por aquellos que en este momento te están buscando. Oramos, Señor, para que toques su corazón, que tú les visites y que ellos, Señor, puedan recibirte como Señor y Salvador, Señor. Oramos, Señor, por cada familia de nuestra iglesia, por cada familia que se está conectando con nosotros. Y oramos, Señor, que tú bendigas cada hogar, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.